Mis apreciados hermanos y amigos, es un verdadero privilegio y me da mucha alegría estar con ustedes para compartir un estudio más de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Del maestro para los maestros. Durante esta semana, la lección que estudiamos lleva como título Cónyuges, juntos en la cruz. El versículo de memoria lo encontramos en el capítulo 5, desde los versículos 25 al 27 del libro de Efesios, y dice de la siguiente forma: Maridos, otras versiones dicen esposos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla con el lavado del agua, por la palabra, para presentarla, para así una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Ahora el apóstol Pablo da un giro dentro de la estructura que estaba utilizando para llevarle a la iglesia de Éfeso una serie de enseñanzas. Ahora incurre en el tema de las relaciones conyugales. El hecho de que Pablo hable con tanta seguridad sobre los temas matrimoniales ha hecho pensar a más de un erudito de que muy posiblemente el apóstol Pablo estuvo casado. Hay algunas razones que pueden tener una o más peso que otra. Para formar parte del Sanedrín se supone y se cree de que los miembros del Sanedrín debían estar casados. Otra de las razones es que Pablo, antes de formar parte del Sanedrín, también había tenido su propia familia, probablemente allá en Tarso. La vida de Pablo en lo que a el aspecto personal se refiere no es muy clara. Y pienso de que tiene una razón de ser. No es el propósito de Dios que nosotros indaguemos en la vida personal de los profetas que Él ha suscitado para su iglesia, sino que nosotros le prestemos más atención al mensaje que Él, a través de ese mensajero, envió a cada uno de nosotros. Por ello, durante esta semana, vamos a estudiar algunos elementos propios de la consejería matrimonial que el apóstol Pablo nos otorga a cada uno de nosotros y la manera, prodigiosa por cierto, como él hace una relación, hace una analogía entre lo que es el matrimonio entre un hombre macho masculino y una mujer hembra femenina. Yo quiero dejar claro que utilizo esta expresión para no dejar dudas de a qué nos estamos refiriendo. Creo que ustedes son conscientes de que en la sociedad actual el tema del matrimonio prácticamente se ha vuelto una camisa rota y estas uniones del mismo sexo han traído un socavón enorme a la estructura moral tanto de la sociedad. Y como la iglesia es un muestreo de la cultura dentro de la que la iglesia está insertada, pues nosotros debemos velar con mucha certeza, velar con mucha seguridad para dar clarinadas muy precisas. Por ello, este lenguaje que utilizo para referirme al hombre macho masculino, lo hago con el propósito de diferenciar, de que estamos hablando del hombre real, del que Dios creó, del varón y de la mujer que Dios creó, una hembra, una mujer, una dama, una del sexo femenino. Entonces, durante esta semana vamos a ser privilegiados por la manera como el apóstol Pablo hace este abordaje y genera una especie de maridaje entre lo que es la relación matrimonial entre un hombre y una mujer y la relación entre Cristo y su iglesia. Vamos inmediatamente a entrar entonces en detalle y les pido el favor de que me acompañen en una oración antes de iniciar el estudio propiamente dicho. Oremos. Mi Dios y Padre, siempre es un privilegio honroso poder elevar nuestra plegaria a ti en gratitud por la forma como tú nos has tratado. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud, por concedernos todo lo necesario y por permanecer en tus caminos. Asístenos a través de tu Espíritu en el estudio de esta palabra. En Jesús. Amén. El primer tópico lleva como título Consejos
para esposas cristianas. Yo voy a darme el permiso de no hablar solamente de las esposas cristianas, porque aparentemente todo se le carga a las esposas. No, nosotros, los varones que estamos, están o estarán casados, tienen que prestarle atención también a estos consejos. La Biblia es un todo, queridos hermanos y amigos. La Biblia es un todo. Yo no puedo interpretar un pasaje de un texto cualquiera, de un libro cualquiera o de una perícopa cualquiera de la Biblia, desconociendo las conexiones que existen dentro del mismo texto bíblico. Y cuando de un tema se trata, este tema debe ser considerado a partir del origen de ese tema. Y en el caso del matrimonio, nosotros no podemos tomar el libro de Efesios y concentrarnos simple y llanamente en lo que dice Pablo, desconociendo el origen del matrimonio, allá en el libro del Génesis. Pablo comienza, como dice el autor, utilizando un pasaje que es usual en algunas estructuras quiásmicas de la Biblia, que la denominamos también el pasaje bisagra, que nos sirve para introducirnos de un tema al otro. Entonces, Pablo reconoce y él enseña que la relación más importante que debe tener el cristiano es con Cristo Jesús. Aunque él no hace alusión a aquellas palabras que Cristo expresa en uno de los evangelios, cuando un escriba le preguntó a Jesús que cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para el apóstol Pablo, que no se olviden que es un erudito de grandes dimensiones, él tiene claro de que la principal relación del cristiano es con Cristo. Por eso también lo tiene presente cuando Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, hermanos, etc. O, dicho de otra manera, en el libro de Mateo también, si alguien viene a mí y ama más a su esposa, a su hermano, etc., no es digno de mí. Pablo la tiene clara. Hoy yo te pregunto, ¿tú tienes claro realmente cuál es el lugar que Cristo ocupa en tu vida? Es una pregunta pertinente, sobre todo porque estamos viviendo en un tiempo donde la religión y la religiosidad parece que están a la orden del día y mucha gente, de incluso posiblemente nosotros mismos, nos damos golpes de pecho o tal vez nos damos palmaditas en el hombro calmando nuestra conciencia, creyendo de que porque pertenecemos a la iglesia ya tenemos una relación vibrante con Cristo. Pablo nos aconseja que esta relación debe ser prioritaria en nuestra vida. Y por esto es que Pablo invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. Por supuesto que aquí tiene que haber un equilibrio. No solamente la esposa se va a someter al esposo, debe haber un mutuo sometimiento. Los esposos, al contraer ese compromiso, al generar esa unidad, esa unión, se adquiere un compromiso y hay que ceder. Evidentemente hay que generar un sometimiento, una sumisión mutua. Sin embargo, vale la pena preguntar, cuando Pablo se refiere a que las esposas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor, ¿quiere decir que la esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo? O posiblemente lo que Pablo quiere decir es que Cristo es el énfasis, como estoy leyendo textualmente del autor, más verdadero y elevado de su sumisión. Por cierto, el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios no posee la cláusula sométanse a sus maridos, no contiene esa cláusula. Esa cláusula aparece en el versículo anterior, en el versículo 21. Entonces, no se sorprendan de que en algunos programas de YouTube van a encontrar algunos predicadores que dicen, no, es que en el texto de Efesios no se menciona de que la mujer deba someterse a sus maridos porque en el texto griego no está, y eso es verdad. En el texto griego no aparece esta palabra, pero se subsume a partir del versículo 21. Se sobreentiende que si yo me he sometido a Cristo,
pues la esposa y el esposo deben someterse mutuamente el uno al otro. Estas mismas esposas a las que Pablo está refiriéndose también son creyentes. Acuérdense, queridos hermanos y amigos, que esta carta a los Efesios no fue escrita a un grupo gentil. Está siendo escrita por el apóstol Pablo para una iglesia creyente. Y dentro de esa iglesia de creyentes, por supuesto, estaban las mujeres y muchas de ellas estaban casadas. En última instancia, la esposa como el esposo deben honrar en primer lugar a Cristo por encima de su cónyuge. Pero esto no es fácil. Y por eso es que la Biblia nos aconseja, por el mismo apóstol Pablo, que no debemos unirnos en yugo desigual con un incrédulo. Posiblemente alguna de ustedes, esté atravesando la situación siguiente. Usted conoció a su esposo siendo los dos completamente alejados del Evangelio. El Evangelio llega a la vida de uno de los dos, pero el cónyuge tuyo no se convierte. ¿Significa eso que tienes que abandonar a tu esposo porque él no se ha convertido ahora que tú sí aceptaste a Cristo? La respuesta de la Biblia es no. No lo abandones. No lo abandones. Pero si tú ahorita, mi querida joven, que estás soltera, estás escuchando este mensaje, tienes a un novio que no es de la iglesia, la recomendación bíblica es no te cases con él. Ahora, algunos jóvenes me han escrito y en algunas de las reuniones que tenemos nos preguntan, pastor, ¿y qué pasa si yo como joven adventista me fijo en un joven bautista? ¿Eso es yugo desigual? Entonces aquí entra el consejo, no te cases con esa persona. Por muy cristiana que sea, ella tiene una línea de pensamiento, una línea doctrinal, una línea de creencia muy diferente a la tuya. Y van a generar problemas a futuro. Por ello hay que escuchar tanto el principio, no te cases, no te unas en yugo desigual, como el consejo, que también sería un yugo desigual a nivel doctrinal. Entonces, queridos hermanos, el pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no un matrimonio disfuncional. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que una esposa debe estar sometida a los vejámenes, a los insultos, a los atropellos, a los gritos, a los abusos, a los golpes, a las insinuaciones de toda naturaleza por parte del esposo. Y que éste tenga que decir, es que tú tienes que someterte a mí. No. En ninguna parte de la Biblia el matrimonio está constituido por Dios para que se constituya en una verdadera amargura para el ser humano. No debe ser así. Este versículo no debe interpretarse que la mujer o la esposa debe someterse a su marido como para apoyar ningún tipo de abuso doméstico. El énfasis que Pablo le está colocando aquí es que la esposa se va a someter a un marido que es temeroso de Dios también. Si el marido es temeroso de Dios, respetará a su esposa, tratará con cariño a su esposa. Y si la esposa es temerosa de Dios, tratará con cariño a su esposo, respetará sobre todo a su esposo para que las cosas fluyan y puedan ellos caracterizarse como una pareja que realmente está imitando el amor que Cristo le tiene a su iglesia. El segundo tópico tiene como título La iglesia como esposa de Cristo, primera parte. Fíjense ustedes, y vamos a tratar de imaginarnos aquel momento cuando Adán fue creado por Dios. Es levantado, ya tiene todas las funciones. Su primera relación es con Dios. Si la Biblia dice que Dios sopló en su nariz, en la nariz de Adán, aliento de vida, yo creo que no estaría descabellado pensar que pareciera ser como si Dios le hubiese dado un beso a Adán para insuflarle su propia vida a Adán. Y cuando Adán abre los ojos, lo primero que ve, el primer rostro que ve es el rostro de Dios. Por ello, la primera relación del ser humano es con Dios y esa relación hay que cuidarla. Pero bueno, acto seguido, Dios le presenta a Adán todo lo que Dios había preparado para darle un agasajo, un merecido recibimiento a este hijo, a esta criatura racional, a la corona de la creación. Y le presentó a todos los animales y le dijo, ponle nombre, ponle nombre. Y esa tarea onomaturga, no onomástica, porque onomástica es de cumpleaños, esta tarea onomaturga de Adán, de otorgarle nombre, para Adán no debió haber sido una tarea muy dispendiosa. Pero cuando termina, no sabemos si a qué hora terminó de ponerle nombre a los animales,
El pobre Adán se sintió solo, más solo que una ostra. Y yo, ¿con quién estoy aquí? Yo no encajo con nadie. Y sintió la necesidad de compañía. En vista de esa necesidad de Adán, Dios creó a la mujer. Ya ustedes saben el resto de la historia porque la Biblia así lo presenta. Y cuando Dios le presenta a Adán, a Eva, no, cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, ¿qué cree usted que pasó con este hombre? Yo siempre me he imaginado a mi padre Adán, así lo llamo por respeto, a mi padre Adán y a mi madre Eva, me los imagino hermosos, preciosos, un papá bellísimo, mi papá Adán bellísimo, mi madre Eva preciosa. Y cuando mamá Eva es presentada por Dios, Adán amó a Eva de una manera muy intensa, demasiado. Ningún hombre macho masculino, en ningún trayecto de la historia humana, ha amado a una mujer como lo hizo Adán. ¿Saben por qué? Yo creo que la razón es porque él sintió la necesidad de esa compañía, la sintió con desespero y la amó intensamente. Por otro lado, era la única que había y la única que había era lo mejor. Hoy, pues los hombres tienen o tenemos la posibilidad de tener muchas opciones y por eso el amor no debe ser de la misma intensidad como el que sintió Adán por Eva. Por otro lado, como el título es La Iglesia como esposa de Cristo, bueno, en el caso de Cristo, Él decide amar a la Iglesia. Volviendo un poquito a la historia de Adán. Cuando Adán se da cuenta que su amada esposa, que su amada compañera, ha cometido el error y viene con el fruto en su mano, Adán dijo, esta mujer pecó, ¿qué voy a hacer yo? Y decidió por amor correr la suerte de ella. Si ella se iba a perder, yo prefiero, dijo Adán, perderme con ella, pero yo no puedo soportar la idea de verme separado de un objeto tan valioso como es esta mujer, de un ser tan espectacular. No puedo verme separado de ella. Y decidió correr la suerte por amor. Capaz que usted no esté de acuerdo con esto que yo estoy planteando. Elabora, procura tú estructurar algo que te satisfaga, pero que esté en armonía tanto con el texto bíblico como con la revelación del espíritu de profecía. En el caso de Cristo, análogamente, Él decidió correr con la posibilidad de perderse por amor a la iglesia. Pregúntate, ¿tenía necesidad Cristo de venir a salvar a la iglesia? Honestamente hablando, no. Él pudo, Dios podía perfectamente dejar que el pecador corriera su suerte y terminara finalmente sus días. Y ya, muerto, el hombre se acababa la estirpe del pecado, pero él amó. Dios amó a su iglesia. Por esto, el autor de nuestra lección nos dice que en este proceso del matrimonio entre Cristo y la iglesia se configura más o menos lo mismo que se hacía en la antigüedad. Él, el autor, nos presenta 5 aspectos que Cristo realizó y que de alguna manera u otra toma en consideración las costumbres y los roles de una boda antigua. Cristo es el esposo divino primero, porque ama a la iglesia como esposa. Nunca debemos olvidar que fue Dios quien nos amó primero, porque Él nos creó. Así que Cristo ama a la iglesia como esposa. En segundo lugar, se da a sí mismo como el precio de la novia. Acá en Colombia hay un departamento que se llama La Guajira. Hay una etnia llamada la etnia guayú, en donde se practica que el hombre compre a la mujer por 15 chivos, 20 chivos, dependiendo la tasación que el padre de la novia o el familiar de la novia le dé a la novia. En tiempos pasados, en tiempos bíblicos, se conocía como la dote. De ello hay un material que vamos a elaborar en algún momento, pero Cristo es la dote, se dio a sí mismo a la iglesia, la compró él mismo. ¿Cómo la compró? Con sí mismo, con su propio cuerpo, valiosísimo. En tercer lugar, baña a la novia. Todas las damas que me están viendo, que ya están casadas, o aquellas damas que están en vísperas de matrimonio, o aquellas que sueñan con casarse, pues se imaginan una ceremonia espléndida. Y yo soy consciente, porque también lo viví, de que en el momento de la boda, a la novia
se le trata de una manera especial, se le hacen peinados, se le hacen muchas cosas y se les baña, por supuesto. Yo no conozco la primera novia que no se haya bañado. Yo no creo que tú serás una de esas. Pero Cristo dice que baña a la iglesia. ¿Cómo la baña? Pues a través de su santa palabra. La purifica. Él mismo purifica a su novia. Él mismo la baña. Acuérdense, esto es una analogía. En cuarto lugar, Cristo pronuncia la palabra de la promesa. ¿Ah? No es el pastor, no es el ministro del que efectúa el matrimonio quien va a pronunciar la promesa. Es el mismo novio quien hace la promesa. Y en quinto lugar, Cristo prepara y adorna a la novia. Óigame, queridos, es que si yo me pongo a pensar en la manera como Cristo ama a la iglesia, yo creo que Jesús rompe todos los esquemas sociales tocantes al matrimonio. Acá en mi país y en la zona donde yo nací, se utiliza una expresión muy coloquial para referirse a cuando un hombre está extremadamente enamorado de una mujer. Nosotros acá decimos, en esta región Caribe, estoy tragado. Esa es la expresión. Estoy tragado de ti, estoy tragado de esta mujer. Guardando las proporciones de este humano ejemplo, pues Cristo está tragado de la iglesia. Cristo nos ama en gran manera. Profundamente nos ama nuestro Señor. Y por eso, qué agradable es saber que hay un ser que te ama. Y el amor genera amor, a menos que nosotros estemos un poquito distorsionados de la cabeza. Entonces, la iglesia como esposa de Cristo. En lo personal me siento feliz de que mi esposo, espiritualmente hablando, sea mi Señor Jesucristo, mi amado Salvador. Él ama y me amó hasta su propia muerte de cruz. El tercer tópico se titula La iglesia como esposa de Cristo, second, segunda parte. Iba a hablar en inglés, pero el don de lengua se me acabó en estos momentitos. Cuando Dios creó a Eva, se la presentó a Adán. Esto quiero ilustrarlo de la siguiente manera. El constructo hebreo que aparece aquí en el libro del Génesis, vamos a buscar ese pasaje, Génesis, el capítulo 2, dice así, capítulo 2 y el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Esta expresión, la trajo, es más o menos así. A ver, ¿qué tengo yo aquí en mi bolsillo? No tengo nada. Ah, sí, tengo algo. Imaginaos que esta matita que ustedes ven aquí, es un arbusto del jardín del Edén. Y que Dios, que lo voy a representar en estos momentos como una ilustración pedagógica, trae en su mano algo. Adán está dormido acá. Y viene Dios, este manojo de llaves es Eva, perdonen. Y viene y le dice, Adán. Y Adán se despierta, vuelve en sí. Y Dios le dice, ven acá que te quiero mostrar algo. Y Adán, me imagino que restregándose los ojos, dime, Señor, ven acá, muchacho, mira lo que tengo para ti. Y saca así y se la muestra. Yo me imagino la sorpresa que se llevó nuestro padre Adán al ver ese espectáculo de mujer que era nuestra madre Eva. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios maravilloso. Por eso, la iglesia como esposa de Cristo, este elemento de que Cristo se presenta a sí mismo a la novia, está tomado de allá de Génesis, porque es Dios quien le presenta a Eva a Adán. No fue Adán quien salió a buscar a Eva por allí. A mí me llamó la atención un día que hablando con alguien, esta persona dijo que Adán había perdido a Eva por culpa del mismo, porque supuestamente había ido a buscar a otra. Son cosas de mentes calenturientas a veces, pero me dio risa. Lo cierto, queridos, es, en el matrimonio se configura la analogía de la relación entre Cristo y su iglesia. Pablo utiliza las costumbres de su época, como eran los roles del matrimonio, para resaltar la relación de Cristo con la iglesia, siguiendo más o menos un patrón cronológico de eventos. En primer lugar, hay un compromiso. Ese compromiso lo vemos cuando José se había comprometido con María para casarse. Ese es el compromiso. Se habían desposado.
José le dijo, María, nos casamos. Ese es el compromiso. Cristo se ofreció a sí mismo por la iglesia, se comprometió. Él pagó el precio de la iglesia, pagó el precio de la dote. ¿Quién es el precio de la dote? Él mismo. Y se comprometió a salvarla y amarla. En segundo lugar, hay una preparación para la ceremonia nupcial. En el mundo de la época de Jesús, el novio no corría con los gastos de la novia. La familia de la novia corría con los gastos propios de la novia. En la actualidad ocurre lo mismo. Que el vestido de la novia lo paga el papá, que la fiesta lo paga el papá y cosas por el estilo. Ustedes también saben cómo es esto. Pero en el caso de Cristo, Él no solamente se compromete, sino que Él prepara la ceremonia. Él hace absolutamente todo. En tercer lugar, la ceremonia nupcial en sí mismo. Cristo mismo tiene tantas ganas de casarse con la iglesia, con su esposa, que él mismo efectúa la ceremonia. Al presentársela a sí mismo, Cristo va ahora a efectuar esa boda y ocurrirá cuando él vuelva por segunda vez y lleve a su iglesia como esposo, como esposa a su casa, a la mansión celestial. Hermanos míos, en la antigüedad el novio iba por la novia. Hay algunas otras versiones que dicen que la novia iba por el novio. Pero de todas maneras, la celebración de los matrimonios de antaño, en los tiempos bíblicos, eran ceremonias fastuosas, eran alegres, duraban a veces hasta una semana. Y los amigos del novio llevaban al novio a su nueva casa y las amigas de la novia llevaban a la novia a la nueva casa. Los dejaban allí y ellos seguían enfiestados. Y allá los novios pues estaban también en lo suyo, deseosos de que este tiempo no pasara tan rápido, porque estaban disfrutando su luna de miel. Nosotros como esposa espiritual de Cristo vamos a tener nuestra luna de miel con nuestro Salvador cuando Él vuelva por segunda vez y se cumplan los 1000 años allá en la patria celestial. ¿No te parece a ti, apreciado hermano y amigo, que es maravilloso poder tener un Dios tan amoroso, tener a un maestro tan espléndido, a un esposo tan único como nuestro Señor Jesucristo? Yo espero que, al igual que yo, tú le des gracias a Dios porque pertenecemos a una iglesia que es amada por su Padre, por nuestro Padre Celestial. La pregunta que durante esta semana contribuirá a la participación de ustedes y también al análisis de algunos aspectos de la lección es la siguiente. Es muy diferente el formato a las preguntas anteriores. La pregunta consiste en: ¿cuál es la propuesta que yo hago para interpretar la expresión que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde se dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer? Y esta es la pregunta en concreto. ¿Cuál es la propuesta que yo hago? Y serán una sola carne. ¿Cuál es la propuesta que yo doy para interpretar esa expresión y serán una sola carne? Déjanos tus comentarios, participa activamente y no te olvides que hay otro canal que abrimos con el propósito de compartir con ustedes las enseñanzas que imparto a los estudiantes de la Facultad de Teología de la Corporación Universitaria Adventista. Estás bienvenido a ese canal, suscríbete. Si te gusta, compártelo, participa, porque este es un canal que se abrió pensando en la Iglesia Adventista y en todos los cristianos que con sinceridad desean seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nos vemos. Bendiciones. El cuarto tópico lleva como título: Ama a tu esposa como a ti mismo. El apóstol Pablo sigue exponiendo algunas reglas que los esposos deben cumplir para que puedan configurar un buen hogar cristiano. En los tiempos en los que él vivió, en el imperio greco-romano, bajo el dominio del imperio romano, el pater familias, que era el nombre que se le daba al padre de familia, tenía una autoridad casi total sobre su familia. Se nos dice que ellos, el pater familia, podía disponer de sus esclavos, podía incluso matar a su esposa, podía castigar severamente a sus hijos, porque esto era lo que la sociedad aceptaba. Acuérdense, la iglesia cristiana no es un producto aislado de la cultura. La iglesia, ahora,
como en tiempos de Pablo, es una muestra, es una representación. Yo voy a utilizar este término, es una especie de subcultura dentro de la cultura. Y la iglesia cristiana de Éfeso tenía todo ese recaudo cultural a su haber, que podemos decir que era en contra, porque culturalmente era aceptable de que un hombre golpeara a su esposa. Culturalmente, eso era normal. Entonces, si alguien procedente del mundo pagano, del mundo gentil, aceptaba el evangelio de la iglesia cristiana, podía traer consigo esa práctica de golpear a su esposa. Ahora el apóstol Pablo les escribe a los efesios y de rebote, como es habitual que les diga, o de contera a nosotros, que en el mundo cristiano eso no se debe dar. Entre los esposos cristianos eso no debe existir. Por el contrario, él dice, utilizando el argumento de Jesús, Jesús amó tanto a la iglesia, a su esposa, que la cuida, la protege, está pendiente de ella en todo momento, se entregó por su novia, que es su iglesia, se entregó completamente por ella. Algo semejante deben hacer los esposos. En una ocasión, que ya lo mencioné en uno de los tópicos pasados de esta lección, un escriba le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le respondió, el mandamiento más importante es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces noten ustedes que de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor, el amor debe ser así, amarás al Señor tu Dios en primer lugar, y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo acá dice que un esposo cuerdo, un esposo con un sentido común muy desarrollado, no puede maltratar a su esposa. ¿Por qué? Miren lo que dice acá en el capítulo 5 y el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y acto seguido él acuña, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si tomamos en consideración lo que Cristo dijo en relación a la escalera del amor, primero Dios y a tu prójimo como a ti mismo, la esposa es el prójimo inmediato del ser humano. Vámonos al libro de Génesis. Cuando Adán es creado, ¿había un prójimo para él? ¿Había alguien próximo a él? Si tú me dices que los animales, te equivocas. Los animales no son nuestro prójimo, porque no tenemos cómo relacionarnos intelectualmente con ellos. Nosotros estamos por encima de los animales. Pero el prójimo inmediato para Adán fue cuando Eva llegó a la existencia. De allí que se desprende lo siguiente. Las relaciones humanas son así. En primer lugar, la relación del hombre con Dios. Es la primera relación. Cuando Adán abrió sus ojos, lo primero que vio fue el rostro de Dios. Esa es la primera relación. La segunda relación de Adán fue consigo mismo. Él tiene conciencia de su existencia, se da cuenta que existe. Es su relación con él mismo. La tercera relación es con el prójimo, con Eva. Ahí se configura la enseñanza que Jesús dio. Amarás al Señor tu Dios en primer lugar y a tu prójimo como a ti mismo. La cuarta relación se da con los hijos. Cuando Adán y Eva tienen a Caín, se establece una nueva relación. Es el hijo. Luego, la quinta relación es con los hermanos. Nace Abel. Hay una nueva relación. Abel, Caín, Caín, Abel como hermanos. La sexta relación se da con los parientes, los hijos de Caín o los hijos de Abel. Y la séptima relación se da con con los amigos. Y la octava relación con la humanidad en general. Esos son los tipos de relación que se dan entre los seres humanos. Ahora bien, el apóstol Pablo está recordándonos a los esposos que debemos tratar con amor a las esposas. Y a las esposas les dice, y ustedes, la mujer, versículo 33, respete a su marido. El hombre ame a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Noten ustedes que en ningún
En ninguna parte dice que la iglesia ama a Cristo. Es Cristo quien ama. Por eso Pablo le está diciendo a los esposos, ustedes deben amar a sus esposas y las esposas deben respetar a sus esposos. Cuando estos dos elementos se distorsionan, si el esposo no ama a su esposa, no la protege, no la cuida, no vela por sus intereses, está violando parte del pacto matrimonial. Y si la esposa no respeta a su esposo, está violando también el pacto matrimonial. Entre cristianos esto no se debe dar. Luego Pablo dice, qué hombre en su sano juicio tomará un látigo y se latigará a sí mismo? No, nosotros nos cuidamos. Si por ejemplo uno quiere comerse una comidita sabrosa y dice, bueno, me la voy a comer porque me la merezco, tú te cuidas. Tú vas al peluquero. Hay hombres que están muy pendientes de su piel, de su apariencia personal. Se cuida. Lo mismo debes hacer tú con tu esposa. Si tú te cuidas, te regalas a ti mismo, cuida a tu esposa. Porque cuidar a tu esposa es cuidarte a ti mismo. Eso es lo que Cristo nos está enseñando a través de este tópico del día de hoy. Esposa que me escuchas, te lo digo por experiencia. Respeta a tu esposo. Respétalo. Por encima de cualquier cosa, respétalo. Capaz que haya alguna de ustedes que no ame a su esposo. Capaz que haya alguna de ustedes, mis queridas hermanas y amigas que me escuchan, que están viviendo con un hombre por compromiso y por conveniencia, pero no hay amor, pero respétalo. Y el hombre que está casado, ame a su esposa, ámela entrañablemente. Y de esta manera vamos a estar cumpliendo la enseñanza que nuestro Señor espera que nosotros incorporemos en nuestra vida. La semana pasada la pregunta que habíamos dejado para generar la discusión y la participación era, ¿cuál es la diferencia entre ser inteligente y ser sabio? Me he complacido leyendo las respuestas que ustedes han dado. Especialmente hubo una que me llamó mucho la atención y aquí se las voy a dejar. Esta hermana hizo un comentario muy interesante. No quiero decir con ello que los demás comentarios no son buenos, pero este comentario me llamó especialmente la atención y quiero indicar con esto de que estaba pendiente de lo que ustedes están escribiendo. Lo que yo voy a decir no es la última palabra, simplemente es mi aporte a la discusión. La gran diferencia estriba en que el sabio es capaz de dar respuesta a todo lo que se pueda presentar en el discurrir de la existencia humana. Todos los seres humanos, de una forma o de otra, somos inteligentes. Tenemos un grado de inteligencia que nos diferencia de los animales. Hay algunos que son brillantes, yo he tenido alumnos que son brillantes, captan las cosas rápidamente, pero no son sabios. Cuando tienen que tomar una decisión, su inteligencia no les sirve para nada. Allí entra la diferencia entre el inteligente y el sabio. Todos somos aparentemente inteligentes, pero no todos somos sabios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, cómo se comienza a ser sabio, es lo que el proverbista nos quiere decir. ¿Cómo se comienza a ser sabio? La respuesta es teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Respeta a Dios. ¿Y cómo respetamos a Dios? Cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces, la diferencia entre inteligente y sabio está en la aplicación del conocimiento que tenemos. Dice el proverbista, el sabio o el avisado se da cuenta del peligro y lo evade. El necio no. Y el necio puede ser inteligente. ¿Cuántas personas inteligentes conoces tú que son unos necios? Son muy brillantes, pero actúan con necedad. Y hay muchas personas que no gozan de ese intelecto tan avanzado, pero son sabios. Esos viejitos, como alguien decía, los viejitos, la gente viejita son evangelios chiquitos. Los consejos de los viejitos son evangelios chiquitos. A esas personas sabias vale la pena prestarle atención. Y por supuesto, el sabio por excelencia es nuestro Dios. Acudamos entonces en búsqueda del consejo apropiado, leyendo el texto que Dios nos ha dejado para instruirnos a cada uno de sus hijos. No te olvides de continuar. Suscríbete al canal.
Ya viene la próxima pregunta, ya se formuló, participe en ella para que podamos interactuar cada vez más con esta apreciada y querida familia de Emergencias Bíblicas. Bendiciones. El quinto y último tópico de la lección se titula El modelo matrimonial de una sola carne. Bueno, aquí me voy a detener un poquito. En el libro del Génesis, el capítulo 2 y el versículo 24, tenemos una de las narrativas más interesantes en relación con la independencia que deben gozar los contrayentes, el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hemos escuchado, casi que como una normativa, que el matrimonio se vuelve una sola carne cuando la pareja tiene su acto sexual, su intimidad sexual, dada por Dios. Yo creo que eso está bien, pero les voy a hacer otra propuesta. Los que de los aquí presentes tienen hijos, te pregunto, ¿a quién se parece más tu hijo? ¿A ti o a tu cónyuge? ¿A quién se parece más? Creo que muchos darán la respuesta, es que mi hijo se parece a los dos. Sacó los ojos del papá, sacó el cabello de la mamá, sacó el tono de piel del papá, sacó la estatura o la complexión de la mamá, en fin. Allí es donde un estudio erudito dice que posiblemente una sola carne se aplique en el hijo. ¿Por qué? Porque cuando la pareja se casa y tiene intimidad, se separan. Después del acto sexual hay separación. Pero si producto del acto sexual, bendecido por Dios, viene un hijo, en ese hijo están unidos los dos. Hay una sola carne. Porque ese hijo trae 23 cromosomas y 23 cromosomas. 23 del papá, 23 de la mamá. ¿Cuándo se puede dividir el hijo? ¿Cuándo? ¿En qué momento el papá dirá, me llevo la parte mía? Echa para acá, me llevo mi parte de mi hijo y tú quédate con la tuya. Eso no se puede. Entonces, hay quienes exponen, y es una propuesta que estoy haciendo, de que posiblemente cuando se diga, y los dos serán una sola carne, esa sola carne, además de la unidad del acto sexual, cuando el hombre y la mujer se funden, el hijo es donde más se cumple esa declaración. Indistintamente a la posición que nosotros podamos asumir, Pablo lo que nos quiere decir es que la unidad en la pareja debe ser de tal magnitud, de tal grado de intimidad, que no haya nada que impida que esa unidad siga cohesionándose cada vez más. Por cierto, la intimidad más grande, el conocimiento más íntimo que se tiene en la pareja. Un hombre casado con una mujer que lleva viviendo con ella muchos años y esa mujer lleva viviendo con ese esposo muchos años, conoce al detalle mucho aspecto de la intimidad de su cónyuge, mucho, cosa que los hijos no. Los hijos no tienen ese grado de conocimiento y mucho menos la familia y por supuesto tampoco los amigos. Entonces, apreciados hermanos, nosotros encontramos que Pablo dice que esta unidad es un misterio profundo. ¿En qué consistirá este misterio? Creo que yo lo expuse hace unos instantes. ¿Cómo es posible que dos personalidades tan diferentes como es papá y mamá, que no se conocían, se unen en un acto sexual y producto de ese acto sexual viene un ser que en su naturaleza mezcla dos naturalezas contrarias, el hombre y la mujer? A ver, corrijo, no dos naturalezas contrarias, dos personalidades diferentes, porque la naturaleza del hombre y de la mujer es la misma, es naturaleza humana. Pablo está tomando esto y dice, esto es un misterio. En su tiempo no se conocía cómo se producía la concepción. En su tiempo no se conocía. Es en tiempos modernos cuando, gracias a la genética, a la embriología, nosotros hoy sabemos cómo se produce la fecundación humana. Se ha seguido incluso el proceso, pero en los tiempos de Pablo eso era un verdadero misterio. Tomemos ese misterio como refiriéndose a esto.
Pero Pablo también está tomando esto de cómo se produce la concepción humana, que para él era un misterio, y lo relaciona con la encarnación de Cristo. Por eso dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. En primer lugar, Pablo toma lo de Cristo. En Cristo hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, misteriosamente unidas. Y dice ahora Pablo, ahora analicemos cómo la iglesia y Cristo se relacionan. ¿Cómo es posible que una naturaleza pecaminosa conformada por los miembros de la iglesia se unan a una naturaleza perfecta como la de Cristo? ¿Cómo es eso de que Cristo, Dios encarnado, Dios perfecto, se case con una persona imperfecta, con un ser imperfecto como es la iglesia? Esto forma parte del misterio. Y acuérdense que ya expliqué en qué consiste el misterio. En conclusión, podemos decir lo siguiente, y siguiendo el orden establecido por Dios para el matrimonio, la vida familiar, en resumen, debe caracterizarse por la sumisión altruista, el servicio desinteresado, la sensibilidad hacia el cónyuge y el sacrificio racional mutuos. Cuando nosotros en el hogar aplicamos esto, podemos saber de que, aunque habrá dificultades, la tendencia siempre será a que el hogar se mantendrá porque hay un hilo conector, hay un leitmotiv y es el amor. Apreciados hermanos, el matrimonio eleva realmente al cristiano a un nivel de comparación con la relación de Cristo con la iglesia. Permite el cielo que en los hogares de ustedes haya paz, haya comprensión, haya respeto, haya apoyo, que las familias de los contrayentes se quieran, se amen, no que se enemisten, que los hijos crezcan bajo el respeto y la tutoría de sus padres. Tu padre, no exasperes a ira a tus hijos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante en la próxima lección. Dios los bendiga, apreciados hermanos y amigos. Que la paz del Señor esté con ustedes y gracias por escucharnos. Gracias por abrir las puertas de sus hogares para escuchar este estudio, este repaso de la lección. Que Dios los guarde y nos vemos la próxima semana si es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Del maestro para los maestros.